Vamos a hablar ahora del último tema que tiene que ver con la gestión de la documentación cuando estamos trabajando con modelos 3D en Autodesk Inventor. Esto tiene que ver con cómo hacer planos de montaje para ensamblajes. Y para esto, primero vamos a ver el último tipo de archivos que nos queda ver en Autodesk Inventor, que son los archivos de presentación. Un archivo de presentación es básicamente mostrar un archivo de ensamblaje de acuerdo a su secuencia de montaje. Vamos a crear un nuevo archivo de presentación y vamos a insertar un ensamblaje para mostrar la secuencia de montaje de este ensamblaje en una presentación. En primer lugar, vamos a abrir el archivo block central, que sería el conjunto de las piezas fijas como el block, la bancada central y las camisas dentro de lo que es el archivo de ensamblaje general. En este archivo block central, que lo fuimos armando en videos anteriores, vamos a abrirlo. Ahora nos vamos a nuevo, vamos a buscar una plantilla de presentación normal milimétrica IPN, es decir, crear un archivo de presentación. Hasta ahora habíamos creado archivos de pieza, ensamblajes y planos. Ahora vamos a crear un archivo de presentación. Elegimos la plantilla de presentación normal milimétrica IPN. Vamos a crear. Cuando creamos un archivo de presentación, automáticamente lo que nos va a pedir es que le digamos qué ensamblaje queremos mostrar en forma de presentación. En nuestro caso nos va a abrir la carpeta de proyecto y vamos a elegir el ensamblaje block central. Elegimos el ensamblaje block central, le damos a abrir y lo que ocurre es que se inserta este ensamblaje en un archivo de presentación. Este es el entorno de trabajo de los archivos de presentación. En los archivos de presentación vamos a encontrar, o en el entorno de trabajo para gestionar archivos de presentación, vamos a encontrar nuevamente la parte de barra de herramientas, la parte del árbol de modelo, la parte gráfica, pero vamos a encontrar una cuarta parte que está acá abajo, que es la parte de lo que tiene que ver con la línea de tiempos. ¿Por qué? Porque los archivos de presentación sirven para crear una secuencia de montaje de nuestro ensamblaje modelado tridimensionalmente. Entonces, lo que vamos a hacer es insertar movimientos de los componentes de la forma en la que se van montando, y a esos movimientos le vamos a asignar un orden temporal y un tiempo de duración. Esta parte acá nos va a aparecer las primeras veces que abramos para ver las vistas instantáneas. Ahora, vamos a empezar a configurar nuestra secuencia de montaje. En primer lugar, lo que vamos a hacer es insertar movimientos de los componentes. Por ejemplo, para montar o para desmontar, porque acá yo lo tengo montado, lo que vamos a hacer es armar la secuencia de desmontaje y después mirar esta secuencia en forma inversa como un montaje. Vamos a empezar a insertar movimientos de componentes en una secuencia de montaje. Ponemos la vista de la casita para que se acomode la pieza, o bien podemos buscar una vista isométrica de manera tal que quede en esta posición. Giramos un poquito la vista y vamos a seleccionar la pieza bancada central. Una vez que seleccionamos la pieza bancada central, con la tecla Control apretada, vamos a seleccionar cada uno de los 6 bulones que sujetan esa bancada en el bloque verde. Una vez que seleccionamos la bancada central y los 6 bulones, ahora vamos a ir al comando Mover componentes. Cuando hacemos clic en este botón Mover componente, básicamente lo que vamos a hacer es insertar un movimiento para todos los componentes que están seleccionados. Cuando le damos a Mover componente nos va a salir este cuadro de menú contextual y nos va a salir un sistema de referencia propio de esos componentes, que es el X y Z. Si seleccionamos ahora uno de los ejes, por ejemplo este eje, para moverlo hacia arriba y lo vamos arrastrando, vamos a ver que el componente se va moviendo de esta manera. Lo movemos más o menos por ahí. Arriba nos dice cuál es la medida absoluta que se movió con respecto a su posición original. Más o menos en 300 milímetros. Moviéndolo con el clic apretado lo vamos arrastrando. Vamos a ir moviéndolo. Una vez que estamos en 300, 320 milímetros, lo arrastramos. Le damos a este botón que es el OK. De esa manera insertamos nuestro primer movimiento. Si nosotros vemos ahora, vamos a ver que en el árbol de operaciones aparecen la carpeta escena, damos a expandir, aparece el ensamblaje, y si le damos a
la parte de la carpeta de mover, nos van a aparecer los movimientos registrados en el orden en el que los fuimos registrando. Ahora, si hacemos clic acá, nos dice, este movimiento, el movimiento 1, corresponde a mover la pieza bancada central y los 6 bulones. Acá están las piezas que se movieron con ese movimiento. Y si yo hago clic derecho y le doy a editar movimiento, puedo entrar a editar y editar el valor para cargarle un valor exacto que se movió. Por ejemplo, vamos a decirle, para darle un valor exacto, que ese valor sea 320. Le damos clic derecho, editar, y le damos un valor de 320 milímetros y le damos enter para terminar la edición. Es decir, insertamos un movimiento de todas estas piezas cuya amplitud es 320 milímetros. Bien, nos muestra las trayectorias. Estamos viendo las trayectorias de cada una de las piezas. Y en la parte de línea de tiempo nos muestra cada componente que se movió. Cada componente nos muestra una barra. Esta es la barra que corresponde al movimiento 1 y nos dice cuánto tiempo dura ese movimiento. Es decir, acá estamos trabajando con movimientos de componentes y le estamos definiendo en qué tiempo se dan esos movimientos. Una vez que insertamos el primer movimiento y ya lo editamos a 320 milímetros, ahora vamos a mover, vamos a seleccionar los bulones, nos acercamos acá y seleccionamos con el control apretado los 6 bulones que tienen la pieza bancada central. Y una vez que tenemos seleccionados los 6 bulones, vamos nuevamente a mover componente para insertar un nuevo movimiento. Ahora agarramos el eje vertical y lo movemos a los bulones un poco más hacia arriba. Podemos acá en este cuadro de diálogo ponerle menos 200 para que se mueva a esa distancia. Cuando le pusimos la distancia, movimos los bulones, le damos OK. ¿Qué es lo que insertamos acá? Si miran el árbol, aparece un segundo movimiento cuya amplitud es de 200 y cuyos elementos que se mueven son todos estos elementos que son los 6 bulones que yo seleccioné con el control antes de apretar la tecla iniciar movimiento o mover componentes. Entonces básicamente esto funciona de la siguiente manera. Primero selecciono los componentes, luego una vez que tengo seleccionados los componentes que se mueven, le doy a mover componentes y configuro o arrastro para decirle en qué dirección se va a dar el movimiento de esos componentes. Luego puedo definir cuál es la amplitud o la distancia que se mueven específicamente, o bien hacerlo a ojo, y luego le doy OK y se inserta el movimiento. Ese movimiento va a aparecer plasmado en el árbol y va a aparecer plasmado en la línea de tiempo. Es decir, si yo miro en la línea de tiempo, en cada fila va a aparecer un componente y van a ir apareciendo en el orden temporal en el que yo los fui insertando. Por ejemplo, el tornillo o la bancada central tiene un movimiento que dura de 0 a 2 segundos y medio. Todos los movimientos por defecto duran 2 segundos y medio. Yo puedo después editar esa duración. Bueno, todos los movimientos va a tener su duración y después no tiene más movimiento. Ahora, el tornillo que estamos seleccionando, que lo veo seleccionado ahí, tiene primero un movimiento que se da en el mismo tiempo que los otros, que es todos estos otros movimientos, y luego tiene otro movimiento que se da en el mismo tiempo que todos estos otros. Entonces yo ahora puedo venir, poner la vista para que se vea todo, acomodar la vista más o menos acá. Puedo traer el cursor de tiempos en la línea de tiempo atrás, lo puedo traer para atrás al tiempo 0, y con este botón le doy a play para poder ver la animación. Es decir, voy a ver los movimientos con esta amplitud y que duran este tiempo y se dan en esta secuencia de simultaneidad entre ellos. Si le doy a play, voy a ver cómo se va desarmando de acuerdo a la secuencia de movimientos que yo voy definiendo. Ahora, yo puedo irme con este botón al final, ahí veo el estado final, acá veo el estado inicial, y acá puedo ir al estado final y reproducirlo de atrás para adelante. Ahí veo la secuencia de montaje, el último movimiento, después el primero y termina. También puedo irme al inicio y verlo del inicio hasta el final. Puedo ver la secuencia. De esta manera voy a ir generando secuencias de montajes de mi ensamblaje. Para seguir agregando movimientos consecutivos, después del último me voy al final. Tengan en cuenta que cada vez que insertamos un movimiento, el movimiento se inserta desde el tiempo donde está el cursor de tiempos ahora para adelante.
Es decir, si yo ahora inserto otro movimiento, ese movimiento se va a dar después de que se dio este. Vamos a ver, por ejemplo, podemos ir, venimos a seleccionar con el control, seleccionamos una camisa y seleccionamos cada uno, con el control apretado vamos seleccionando cada uno de los bulones que sostienen a esa camisa. Giro la vista, aprieto nuevamente el control y voy seleccionando cada uno de los bulones. Es decir, ahora tengo seleccionado con control todos los elementos que quiero que se muevan juntos. Una vez que seleccioné todos los elementos que quiero que se muevan juntos, me voy a movimiento o mover componentes. Como todos están seleccionados juntos, ahora desplazo en esta dirección. Voy a generar un movimiento en esta dirección. Más o menos de, podemos dejarle de 205, 250 o 230 más o menos. Le doy a OK y se insertó. Fíjense que al final se insertó el movimiento que va a ocurrir temporalmente después del último movimiento, pero aparece en otras filas. ¿Por qué? Porque el movimiento que inserté corresponde a otras piezas, no a piezas que ya estaban movidas. Ahora puedo venir y seleccionar los bulones. Podemos venir y seleccionar los bulones con el control apretado siempre. Control apretado y voy seleccionando para agregar elementos a la selección. Vamos seleccionando los bulones. Seleccionamos los 4 bulones con el control apretado y ahora insertamos un nuevo movimiento. Ahora el movimiento que voy a hacer solamente corresponde a esos elementos seleccionados. Los muevo. Más o menos cuando está acomodado le doy a OK. Y automáticamente se genera el movimiento. Ustedes van a ver que ahora la secuencia de montaje tiene los dos movimientos de estos componentes. Tenemos este movimiento y este movimiento. Y después tenemos estos otros dos movimientos que son de la camisa con los bulones y de los bulones solos de la camisa. Si yo ahora me vengo al inicio de la secuencia de montaje, voy a ver y le doy a play hacia adelante. Voy a ver cómo se va sucediendo los movimientos y veo siempre el cursor de la línea de tiempos en el movimiento. De esta manera puedo ir configurando secuencias de montaje. También puedo ir al final, verlo desarmado al final y darle un play hacia atrás para ver la secuencia de montaje. De esta manera puedo crear también videos de secuencia de montaje. Yo una vez que tengo configurado todos los movimientos en el orden en el que se van dando, puedo irme a video. Puedo decirle que guarde este video como un video en formato AVI o en formato WMV. Recomiendo ocupar el formato AVI porque por ahí es más portable. Lo que podemos ver es configurar ciertas cualidades del video, por ejemplo, qué tamaño o resolución va a tener el video, qué voy a grabar, si voy a grabar el guión gráfico actual, es decir, desde el inicio hasta el final. Si yo acá, bueno, me voy a ir a la carpeta de usuario, puedo elegir la carpeta donde quiero que guarde el video. En mi caso voy a elegir el escritorio y voy a ir a la carpeta motor estrella, que es la carpeta de video, y acá lo voy a guardar a este video como motor estrella video 1. Le doy a seleccionar carpeta. Bueno, tengo que elegir primero la carpeta. Selecciono esa carpeta y acá le digo el nombre del archivo. Por ejemplo, motor estrella video 1. Una vez que genero el video, le doy a aceptar. Se va a ir y le doy a aceptar nuevamente para generar el video. Ahí lo que está haciendo es exportando estos movimientos 3D en un video gráfico. Una vez que termina el proceso, voy a poder ver el video de montaje. Ya se publicó el video. Vamos al escritorio, entro a la carpeta motor estrella y ahora voy a tener acá el video ya exportado. Si hago doble clic, puedo ver el video en un reproductor de video cualquiera.
e incluso compartirlo en algún lugar y demás. Ahí puedo ver la secuencia de montaje que va a durar el tiempo que tenga que durar. Ahora, otra cuestión que podemos cambiar en una secuencia de montaje cuando estamos definiendo un archivo de presentación tiene que ver con los tiempos. Si nosotros miramos cada movimiento, el movimiento 1 dura 2 segundos y medio. El movimiento 2 dura 2 segundos y medio. Ahora, yo puedo cambiar cuál es la duración de esos movimientos. Puedo irme a clic derecho y le doy a editar movimiento. Y acá puedo cambiar lo que tiene que ver con la amplitud, es decir, cuánto se mueve en distancia. Ahora, si quiero cambiar la duración del movimiento, lo que tengo que hacer es seleccionar cada movimiento, porque cada pieza en realidad es un movimiento independiente, y seleccionamos todos los movimientos y a esas barritas de la línea de tiempo que corresponden al primer movimiento, yo lo que puedo hacer es achicarlas en la línea de tiempo y voy a ver que el movimiento dura menos. Ahora, acá lo que va a ocurrir es que entre el primer movimiento y el último, lo que vamos a tener es una pausa. ¿Por qué? Porque acá no hay ningún movimiento, está todo en blanco. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar todo lo otro en la línea de tiempos. Seleccionamos todo lo otro, podemos ir seleccionando con el control apretado y moverlos para que esos movimientos coincidan con el final del último. Los puedo ir moviendo también de a uno, lo vamos moviendo y luego podemos ir moviendo los otros. De esta manera vamos acomodando el inicio de los otros movimientos con respecto a lo que yo acorté el movimiento del primero. Si ahora nos fijamos y le damos play, el primer movimiento va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque entonces logramos que el primer movimiento, en vez de que se dé en un lapso de distancia temporal de 2 segundos y medio, ahora se da en 1 segundo y medio aproximadamente. Ahora tenemos que mover esto para acomodar el final en el principio. Si ahora le damos a play, vamos a ver que el primer movimiento se da más rápido y los otros movimientos ya se empiezan a dar más lentos. También lo que podemos trabajar en la línea de tiempos es la superposición de movimientos. Yo puedo decirle que la camisa con los bulones, todos estos movimientos, se empiecen a dar antes de que este termine. O bien le puedo decir que cuando este movimiento está terminando, los corro más acá, le agrego duración al movimiento de los bulones de la bancada central y se superpone. Fíjense que si miramos en el mismo tiempo se superpone con el movimiento de la camisa. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que antes de que termine el movimiento de los bulones, la camisa de acá abajo ya se empieza a mover. Podemos darle a play para ver cómo queda nuestra secuencia. Fíjense que mientras que se estaban moviendo los bulones, la camisa ya se había empezado a mover. De esa manera podemos también trabajar con la línea de tiempos para superponer los movimientos. Otra cuestión que podemos agregarle, aparte de movimientos de traslación, son movimientos de giro. Por ahí, para un video más de detalle, yo en simultáneo puedo seleccionar los bulones, pararme en esta parte de la línea de tiempo, pararme acá y decirle que a la vez que empiezan a trasladarse los bulones, porque lo que queda de acá para adelante en el tiempo es el traslado de los bulones, yo le puedo decir que los bulones también estén girando. ¿Cómo puedo hacer eso? Selecciono los bulones, vamos a seleccionar los 4 bulones y una vez que selecciono esos 4 bulones, con el cursor en la línea de tiempos donde quiero que empiece ese movimiento que voy a agregar ahora, le digo agregar movimiento y le digo que en vez de una traslación sea una rotación con este botón girar. Le doy a girar, le digo que giren en este plano, más o menos voy a dar 2 vueltas. Ahora tenemos que tener en cuenta que el giro se va a dar con respecto a un solo centro de movimiento. Por lo tanto, en este caso estaríamos en un error. ¿Por qué? Porque van a girar todos los bulones con respecto al primero. Por lo tanto, el movimiento de giro, en realidad, debo dárselo a cada bulón por separado. Vamos a verlo y vamos a ver cómo quedó esto, que en realidad es un error. Fíjense que si yo ahora
vengo al inicio y veo cómo se empiezan a mover, voy a ver que se mueven y cuando empiezan van a girar con respecto al primero, lo cual es algo erróneo. Por lo tanto puedo darle a deshacer, borrar ese movimiento, voy a seleccionar el primer bulón, a este bulón le voy a dar un movimiento por sí mismo de giro y lo empiezo a girar, doy 2 vueltas más o menos y le doy a OK. Fíjense que ese bulón que yo seleccioné en realidad es este. Lo que vamos a ver es que en esta parte aparecen 2 movimientos para la misma pieza, aparecen 2 movimientos simultáneos. Si yo ahora vuelvo hacia atrás, voy a ver que en ese movimiento, si yo me acerco ahora a la vista, cuando empieza a moverse el bulón, a su vez está girando. No se alcanza a apreciar en la pantalla. Podemos acercarnos más para ver cómo empieza a girar. Ahí vemos que empieza a girar. Por ahí el movimiento de giro en simultáneo con traslación sirve para representar en detalle, con mucho detalle, que una tuerca ingresa y se va girando para poder ajustarse. A lo que voy con esto es que una misma pieza en el mismo espacio temporal puede tener incluso 2 movimientos o más simultáneos. Eso puede pasar. Ahora yo puedo expandir esta pieza que tiene 2 movimientos y puedo quitarle la traslación, le doy suprimir, le suprimo el movimiento de rotación y solamente queda el de traslación. Y ahora vamos a ver cómo ya se mueve sin la rotación. ¿Por qué no tiene sentido la rotación? Porque tendría que hacer mucho zoom para ver que el bulón está girando. Ahora puedo irme al final, con este me aseguro que el cursor está al final, y puedo agregar al final el movimiento de esta camisa, seleccionando todos los bulones. Me voy a mover componentes, me sale el sistema de referencia, lo muevo hacia adelante, le doy a OK, automáticamente se agrega abajo. ¿Por qué? Porque corresponde a un movimiento que se da en otros elementos, no los que estaban en esta lista. En esta lista solo van a aparecer los que se están moviendo en algún momento. Ahora selecciono los bulones y las arandelas y le doy un segundo movimiento para que se separen de la camisa luego de que la camisa se movió con ellas. Le doy un segundo movimiento y este movimiento va a tener esta dimensión. Entonces si ahora miramos, se va a mover primero, si miramos la línea de tiempo, se mueve la bancada, después los bulones de la bancada, después esta camisa, después sus bulones, después esta camisa y después estos bulones. Si vamos ahora hacia atrás, podemos ver la secuencia de montaje hacia adelante. Vemos que se empieza a mover y vemos cómo queda nuestra secuencia de montaje. De esta manera definimos secuencias de montaje para nuestro ejemplo o nuestra pieza de ejemplo. Ustedes pueden agregar como práctica el movimiento de todas las otras camisas. Ahora, vamos a ver, vimos cómo exportar esto a un video. Ahora vamos a ver cómo tomar una vista explosionada, es decir, al final tomamos la secuencia o la foto final de la secuencia con el ensamblaje ya desarmado. Y vamos a ver cómo llevar esto a un plano para generar un plano de vista explosionada. Para esto lo que vamos a hacer es pararnos en el punto de tiempo final para ver el ensamblaje completamente desarmado y tomar una captura instantánea es decir, esta orientación de vista y en este estado de explosión de este ensamblaje. Para eso nos vamos a crear una nueva vista instantánea, hacemos clic y acá en esta parte del árbol de vistas aparece nuestra nueva vista instantánea. Esta es una vista que yo voy a poder tomar en un plano de montaje y insertarla proyectada. ¿Qué quiere decir? Yo voy a poder insertar el ensamblaje en esta orientación de vista y en este estado, así como lo veo acá. Por eso yo creo la vista instantánea, vamos a guardar el archivo de presentación
lo vamos a guardar con el mismo nombre que el ensamblaje, block central, y va a ser de formato IPN. Guardamos. Una vez que guardamos el archivo de presentación, por supuesto se va a guardar en nuestra carpeta de proyecto. Vamos a nuevo y vamos a crear un plano de acuerdo a la plantilla que yo creé, que es la plantilla Mi Plantilla, que habíamos creado en videos anteriores. O bien lo pueden hacer en base a la plantilla ISO IDW. Vamos con Mi Plantilla, creamos un plano. Le damos a dar a aceptar al comentario para que quede en blanco. Y creamos un nuevo plano. Ahora bien, vamos a insertar o vamos a traer la vista de nuestro archivo de presentación. Vamos a vista de base. Automáticamente nos trae el archivo de presentación, ¿ya? Y la vista que nos va a aparecer, la vista instantánea que nos va a aparecer, es la vista 1. Ahora, nosotros podemos también crear, si vamos nuevamente a el archivo de presentación, podemos cambiar la orientación de vista, por ejemplo poner esta orientación porque consideramos que queda mejor orientado de esta manera. Y podemos darle a crear una nueva vista instantánea. Automáticamente se crean dos vistas instantáneas de nuestro archivo de presentación. Guardamos esto, vamos nuevamente al plano, al archivo de dibujo. Y si yo ahora me voy a vista de base, yo acá tengo para insertar la vista del archivo de presentación, que es el que está abierto. Y puedo insertar tanto la vista 1 como la vista 2. Es decir, yo puedo guardar en vistas instantáneas las orientaciones de cámara con las que yo luego voy a traer la vista a mi plano. Acá puedo definir la escala, por ejemplo, una escala 4 en 1, en realidad 1 en 4, para que sea de reducción. Y le doy a aceptar. Ahí básicamente lo que hice es traer la captura de vista instantánea de mi archivo de presentación, la traje a mi archivo de plano. Ahora, una de las cosas que hacemos en un archivo de montaje es insertar una lista de materiales. Para esto nos vamos a anotar en el plano y lo primero que vamos a hacer es insertar la lista de piezas. Vamos a lista de piezas, le decimos en base a qué vista vamos a insertar la lista de piezas, elegimos la única vista que hay y le damos a aceptar. A este menú le damos a aceptar y nos va a aparecer un cuadro para insertar la lista. En algún lugar lo posicionamos, por ejemplo acá, arriba del rótulo, y se genera automáticamente la lista de materiales, donde nos va a mostrar el elemento, la cantidad que hay de ese elemento en este ensamblaje, el número de pieza, que es la iProperty número de pieza de cada uno de los elementos, de cada uno de los archivos, y la descripción. Básicamente lo que va a aparecer acá es lo que yo haya completado en las iProperties de cada una de las piezas del ensamblaje. Las cantidades las cuenta en el ensamblaje. Ahora, vamos a referencia numérica y podemos insertar los globos numéricos para identificar este elemento en la vista. Por ejemplo, elegimos referencia numérica, elegimos esta camisa, nos vamos hacia afuera, hacemos otro doble clic para insertar esa referencia numérica. Elegimos esta camisa, hacemos un clic, otro doble clic para insertar esta. Elegimos este bulón, hacemos otro doble clic para insertar y así vamos insertando referencias numéricas. Si nos acercamos podemos insertar una referencia numérica en la arandela. Acá podemos insertar una en el block. Y van a ver que los globos de referencia numérica o los balloons se van completando directamente con el número que aparece en la tabla. Es decir, esta tabla está vinculada a esta referencia numérica y esta referencia numérica se completa automáticamente cuando yo hago el primer clic para decirle que la flechita indique, se detecta que es la pieza block central, se vincula con esa pieza en nuestra tabla de piezas y automáticamente nos muestra su número de pieza y su cantidad o la cantidad que hay en este ensamblaje. Por ejemplo, el elemento 2 es la pieza camisa. Bien, ahora fíjense que este es el elemento 2 y este también es el elemento 2. ¿Por qué? Porque corresponden a la misma pieza que se repite varias veces. Lo mismo pasa con los bulones y lo mismo pasa con la arandela. Si yo vuelvo a poner una referencia numérica para esta arandela, me va a decir que es el elemento 4. ¿Por qué? Porque es exactamente la misma arandela. De esta manera yo puedo insertar la referencia numérica que hace referencia a la tabla de piezas. También puedo cambiar qué información quiero que me muestre la tabla. Por ejemplo, puedo hacer clic derecho y me voy a editar tabla, o bien puedo hacer doble clic para entrar al editor de tabla. Si yo hago clic derecho acá arriba y me voy al selector de columnas, puedo decirle qué propiedades quiero también ver en la tabla del plano. Por ejemplo, podemos buscar la propiedad título
buscamos la propiedad título y le damos a añadir para que inserte esa propiedad. Ahora, a esa propiedad título yo la puedo subir y bajar. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver también con el orden de izquierda a derecha en el que va a mostrar estas columnas en la tabla. Si yo le doy a subir, quiere decir que primero va a mostrar la columna elemento, después va a mostrar la columna cantidad y después va a mostrar la columna título y después la columna número de pieza. Después, último, la descripción. Si le damos a aceptar, se ponen en ese orden las columnas. Y si le doy a aceptar, ahora la tabla se modifica. ¿Por qué? Porque aparece la nueva columna que toma la propiedad título. Pero estas propiedades que muestra acá vienen de las iProperties de la pieza que yo fui cargando tanto en el archivo de pieza como en el archivo de ensamblaje. De esta manera tenemos un panorama general para que ustedes puedan hacer planos de montaje de cada uno de los conjuntos. Entonces, el archivo de presentación, resumiendo, yo voy a guardar este plano como plano de bloque central. Le damos a aceptar. El archivo de presentación nos sirve tanto para hacer videos de secuencia de montaje, porque yo le voy asignando tiempos a los movimientos, es decir, yo le hago movimientos que tienen cierta distancia y esa distancia la recorren en un cierto tiempo. Y también puedo tomar capturas instantáneas de ese ensamblaje ya explosionado o bien a mitad de explosionar. Por ejemplo, también puedo hacer una captura instantánea en ese estado, cuando todavía no se terminó de desarmar. Puedo tomar capturas instantáneas de vistas y a esas capturas instantáneas puedo insertarlas en planos de montaje, y los planos de montaje vinculan la lista de pieza con las propiedades de cada una de las piezas, y la referencia numérica de esta vista está vinculada con la lista de piezas. De esta manera podemos hacer planos de montajes de nuestros conjuntos.